así nos vendan, ahí, nada más nos vendan, nos esposan y nos llevan a la D2, lo que es. Y bueno, ahí fue el peor momento, como te relato en el taller, fue el peor momento para mí en el sentido de tortura física, psíquica, espiritual. No sabíamos a dónde nos habían llegado. Pues permanecimos ahí vendados, siempre vendados, tan es así que, viste, las vendas, porque no eran vendas, eran trapos así, tenían la conjuntivitis a mí, toda lastimado. Los ojos también, viste, pero ahí los tipos estábamos a cargo de la gendarmería y la policía, digamos, pero ellos no nos tenían que torturar, ellos nos tenían que verduguear nomás, no tenían que torturarnos ni nada. Entonces, y a la madrugada venía la patota que le llamábamos nosotros, que eran los grupos esos que hacían los allanamientos, que secuestraban la gente, qué sé yo, y ahí traían la gente y torturaban a los nuevos y a los viejos, digamos, a los que ya estábamos. Y así siempre, todas las madrugadas, por 14 días. Y tenían un sistema también de que por ahí cerraban, suponete, la peatonal, y toda la gente de la peatonal la llevaban. Y les daban hasta que después al otro día la soltaban. Yo decía, son unos brutos, porque se ponen el pueblo en contra. Pero después pensé, más adelante me di cuenta, no son brutos, están instalando el terror. Imagínate, toda esa gente, en ese tiempo de la D2, yo me acuerdo que lo principal era el tenernos los unos a los otros, saber que estábamos vivos. A Norma y a mí nos tenían siempre en una piecita y nos llevaban y nos traían y nos hacían subir escaleras y nos decían levantar el pie como si hubiese alambrado y no había nada, digamos. Era para desorientarte. Yo sabía que una vez, por ejemplo, yo pido ir al baño y el tipo uno de los tipos me agarra, me lleva y me hace tropezar con un cuerpo. Y yo hago así y veo, y era Miguel Pozo. Yo digo, lo mataron, ¿viste? Te hacían esas cosas, pero estaba todo ensangrentado en el piso. Yo digo, lo mataron, pero... Y no le iba a decir a Norma que era la mujer y que estaba embarazada y tenía 19 años. Así que bueno, después me llevan de nuevo, yo no dije nada, me llevan de nuevo con Norma y los tipos a nosotras dos siempre nos querían manosear, nos querían, viste, como que nos fuesen a violentar. Para saber que estábamos, tosíamos, todo el tiempo tosíamos, entonces el otro tosía, vos sabías que estaba, o pedías ir al baño, o arrastrabas los pies y empezabas a hacer así, viste, ya teníamos, sin decirnos nada, teníamos códigos de comunicación entre nosotros para saber que estábamos vivos, porque de ahí te llevaban, suponete, nos sacaban, o de a dos o a los cuatro en diferentes autos, viste, en el piso del auto con mantas, vendada, encapuchada, no sé a dónde nos llevarían, nos ataban a un árbol y te hacían simulacro de fusilamiento. Después nos llevaron al campo de la Ribera, que ahí nos hicieron escuchar la tortura de otros compañeros, pero no nos torturaron más. Bueno, de ahí del campo de la Ribera me llevan a La Perla, que yo no sabía que era La Perla, pero después en La Perla lo que hacen es curarme fundamentalmente y que me reconozcan.